Hola compañeros y doctora. El día de hoy vamos a explicar el tema de anatomía patológica del sistema cardiovascular. Mi equipo está conformado por Gustavo Olivera Toledo, Joana Lisbeth Pérez López, Montserrat Gabriel Toledo González, Jimena Paulina Maldonado Macías y yo, Meli Rivera. Los contenidos que vamos a abarcar el día de hoy van a ser cardiopatías congénitas, cardiopatía isquémica, valvulopatías, cardiopatía hipertensiva, mixoma, vasculitis y aneurismas ateroscleróticos. El primer tema que vamos a abordar va a ser patologías congénitas. Las patologías congénitas van a ser alteraciones del corazón o de los grandes vasos. Van a aparecer al momento del nacimiento, hablando esto de los signos y de los síntomas. Van a representar aproximadamente de un 20 al 30% de las malformaciones congénitas y obviamente van a ser el resultado del fallo en el desarrollo embrionario. Hablando un poquito de los factores etiológicos, como lo vimos en embriología en primer año, es muy importante saber si la madre presentó infección materna por el virus de rubiola durante el primer trimestre, esto aproximadamente durante las primeras 4 semanas de gestación. También el uso materno de medicamentos y de sustancias como el alcohol, fenitoína, anfetaminas, litio y estrógenos. Igualmente la diabetes materna. También alteraciones cromosómicas como lo van a ser el síndrome de Down, de Turner y de DiGeorge. La clasificación se va a dar en presencia, bueno, si hay presencia de cianosis y también de qué tipo de cortocircuito va a presentar. Vamos a tener dos grandes clasificaciones. Estas van a ser las cianóticas y las acianóticas. Primero las acianóticas. En estas no se va a presentar una comunicación entre circuitos sistémicos y pulmonares. Dentro de este grupo se va a encontrar la coartación de la aorta, el arco aórtico derecho y la anomalía de Epstein. Y el grupo cianótico, que va a presentar un cortocircuito de derecha a izquierda. Este va a evitar la circulación pulmonar. La sangre poco oxigenada va a pasar a la circulación sistémica. Y dentro de este grupo vamos a tener a la tetralogía de Fallot, al tronco arterioso persistente, la atresia tricuspidia y la transposición de grandes vasos. Otro grupo que también es importante es el grupo de la cianosis tardía. En este vamos a presentar un cortocircuito que va a ir de izquierda a derecha, pero va a tener una mejoría tardía del flujo. Va a presentar por esta condición una cianosis en una etapa posterior, lo que nos va a cambiar el cortocircuito que ahora va a ser de derecha a izquierda, y esto nos va a condicionar a un aumento progresivo de la resistencia vascular pulmonar y también a un aumento de la presión del ventrículo derecho. Dentro de este grupo vamos a tener al conducto arterioso persistente, al agujero oval, a la comunicación interventricular. La comunicación interventricular, hablando ya un poco más de las patologías, va a ser un defecto en el tabique interventricular, que más adelante vamos a ver cómo se empieza a formar, y va a ser la malformación congénita más común. Ahora sí, hablando de la etiología, recordemos que el corazón fetal va a constar de una sola cámara hasta la quinta semana de gestación, como lo podemos ver aquí. Bueno, aquí hasta el septum primum, pero primeramente va a constar de una sola cámara. Y la división se va a dar, la división de cámara se va a dar por el desarrollo del tabique en las cavidades y por la formación también de las válvulas auriculoventriculares a partir de las almohadillas endocárdicas. El tabique lo vamos a tener de este lado y las almohadillas endocárdicas pues van a ser estos circulitos de aquí. Eh, el tabique interventricular va a ir desde el ápex hasta la base. Y aquí lo podemos ver cómo va desde el ápex hasta la base el tabique interventricular. A este tabique interventricular se le va a sumar una porción membranosa eh, del tabique, que va a ser esta, que va a crecer desde abajo. Y el defecto ventricular más
común se va a relacionar con la formación parcial o total de la porción membranosa, que es esta que podemos ver de este lado. Y obviamente, si no tenemos la porción membranosa, pues va a haber la comunicación de los ventrículos, como lo podemos ver, pues de este lado. Ay, hablando un poco de patología, los defectos interventriculares se van a presentar como pequeños orificios en la porción membranosa del tabique. También se puede presentar como un defecto mayor que va más allá de la región membranosa, anomalías en la porción muscular o una ausencia total del tabique. Como les enseñé, el tabique pues va a ser este. Entonces también podemos presentar defectos en los que no esté ni una parte de este tabique. Y la más frecuente va a ser en la parte superior, por debajo del lugar de la salida de la arteria pulmonar. Las características clínicas. Si vamos a tener un defecto pequeño, pues va a ser de poca importancia y este se puede cerrar espontáneamente. El cierre del orificio se va a dar por la hipertrofia del músculo adyacente o también se puede dar por la adherencia de las orejuelas de las válvulas tricúspides. Pero si tenemos ya un defecto mayor, vamos a tener elevación de la presión ventricular, un cortocircuito que va a ir de izquierda a derecha y una dilatación ventricular. Y también vamos a presentar, bueno, el paciente va a presentar insuficiencia cardíaca congestiva. Hablando ahora de la comunicación interauricular, esta va a ser un defecto en la formación del tabique interauricular, que más adelante lo vamos a ver también. Esta nos va a dar un paso continuo de la sangre oxigenada proveniente de la placenta, desde la aurícula derecha a la izquierda. Hablando un poco más de lleno de la comunicación interauricular, recordemos que en el desarrollo normal del corazón va a existir una comunicación entre las aurículas mediante fenestraciones que van a ser el ostium primum y el ostium secundum. Esta va a ser el ostium primum, este que vemos aquí, este espacio, y el ostium secundum. Este, como les comenté, nos va a dar la comunicación entre las dos aurículas. Al inicio de la quinta semana de gestación, el septum primum se va a extender desde el ápice de la aurícula hasta unirse con las almohadillas endocárdicas, que ya también les había hablado sobre ellas. Y de esta manera, el crecimiento del septum primum va a hacer que se cierre el ostium primum, que va a ser pues este espacio. Pero antes de que se cierre por completo este ostium primum, va a aparecer el ostium secundum, que va a ser igual un espacio que va a mantener la comunicación entre las dos aurículas. Esto para mantener también el cortocircuito. A la sexta semana de gestación va a aparecer un segundo tabique, que va a ser el septum secundum, a la derecha del septum primum, sí. Y va a ir igualmente desde el ápice de las aurículas hasta las almohadillas endocárdicas. Este va a dejar un pequeño orificio que va a ser el agujero oval y se va a encontrar en la posición donde estaba primeramente el ostium primum. Va a persistir hasta después del nacimiento y va a cerrar por la fusión de los septums, dando lugar, bueno, el cierre va a dar lugar a la fosa oval. Pero pues ya sabemos que si no existe este cierre, vamos a seguir teniendo una comunicación entre las dos aurículas, como lo podemos ver de este lado. Vamos a tener diferentes tipos de comunicación interauricular. Uno de ellos va a ser el agujero oval persistente, como ya se los había comentado. La oclusión de este agujero se va a dar por el crecimiento de los septums, como ya también se los había comentado, el septum primo y el septum secundum, o también del incremento de presiones del lado izquierdo del corazón al momento del parto. Esto nos va a dar una fusión permanente de los septums contra el agujero. La falta de fusión nos va a condicionar a un flujo de derecha a izquierda temporal, lo que posteriormente nos va a dar una embolia paradójica. Y esto va a ser la entrada de émbolos venosos a la circulación sistémica a través de esta comunicación que vamos a tener de las aurículas. Em, Otro tipo de comunicaciones va a ser la de tipo ostium secundum,
que va a representar cerca de un 90% de los casos de comunicación interauricular. Este se va a dar en la porción media del tabique y puede ir desde una apertura trivial hasta un defecto de gran tamaño que va a abarcar o que puede abarcar toda la región de la fosa oval. Si presentamos justo como les digo, un defecto de gran tamaño nos va a condicionar a un cortocircuito que va a ir de izquierda a derecha y dilatación e hipertrofia de la aurícula y del ventrículo derecho también. Y este lo podemos ver de este lado. Aquí va. Como les comentaba, este tipo de comunicación se va a encontrar en la porción media del tabique. Otros tipos de comunicación interauricular van a ser el de tipo ostium primum, que nos va a representar un porcentaje muy pequeño de los casos, que va a ser el 5%. Este se va a encontrar en la parte más baja del tabique interauricular y también este se puede asociar a alteraciones en las válvulas mitral y tricúspide. Y este lo tenemos de este lado. Otro tipo que también va a ser importante va a ser el de tipo senovenus. Igualmente nos va a representar aproximadamente un 5% de los casos y este lo vamos a encontrar en la parte superior del tabique interauricular, a diferencia del anterior que era en la parte más baja. Este nos va a condicionar a un drenaje anómalo de las venas pulmonares en la aurícula derecha o en la vena cava superior, porque como podemos ver lo vamos a tener de este lado. Hablando de las características clínicas de esta comunicación, en los niños puede llegar a ser asintomática o también pueden presentar fatiga y disnea cuando realizan ejercicio. En los adultos ya va a ser un poco más sintomática debido a los cambios en los vasos pulmonares, lo que va a hacer que se revierta el flujo y ahora tener un cortocircuito de derecha a izquierda, lo que nos va a provocar cianosis y los característicos dedos en palillo de tambor en los pacientes. Las complicaciones de este tipo de comunicación van a ser las arritmias auriculares, hipertensión pulmonar, hipertrofia del ventrículo derecho y también la insuficiencia cardíaca. Ahora hablando de otra patología, es importante también comentar el conducto arterioso persistente. Este se va a originar en la primera arteria pulmonar izquierda y se va a unir a la aorta distal en el origen de la arteria subclavia izquierda. El conducto arterioso persistente va a ser importante durante la vida intrauterina, ya que nos va a permitir el flujo de sangre de la arteria pulmonar a la aorta. Esto nos va a evitar el paso por los pulmones porque aún no va a recibir oxígeno. De 1 a 2 días después del nacimiento vamos a presentar constricción y cierre de este conducto. Esto se va a dar gracias a la reducción de la resistencia pulmonar, la disminución local de las prostaglandinas E2 y también un aumento de la oxigenación arterial. Después del cierre va a dejar un tejido fibroso que se va a conocer posteriormente como ligamento arterioso y va a ser este chiquito que vemos. Los factores etiológicos para un conducto arterioso persistente pueden ser también, como lo habíamos comentado anteriormente, madres que van a desarrollar infección por el virus de la rubiola, niños prematuros o también está asociado a síndromes de Down y de DiGeorge. Las características clínicas de esta comunicación va a ser un cortocircuito de izquierda a derecha de alta presión, soplos ásperos en maquinaria, hipertrofia del ventrículo izquierdo y también podemos presentar insuficiencia cardíaca por el aumento del gasto cardíaco y hipertensión pulmonar también. La tetralogía de Fallot va a ser otra de las cardiopatías congénitas importantes y nos va a representar aproximadamente el 10% de todos los casos. Esta se va a caracterizar por 4 alteraciones anatómicas muy importantes, que es la estenosis pulmonar, la comunicación interventricular, la dextroposición de la aorta, de manera que esta dextroposición va a cabalgar la comunicación interventricular que también va a existir y la hipertrofia del ventrículo derecho. Esta nos va a dar una forma muy característica del corazón que más adelante les voy a comentar. Todo esto se va a dar por el desplazamiento anterior superior del tabique infundibular
lo que nos va a condicionar a una tabicación anómala entre el tronco de la arteria pulmonar y también la raíz de la aorta. Y en esta imagen podemos ver cómo se ve un corazón normal y un corazón con la tetralogía de Fallot, con las cuatro características anatómicas. La morfología de un corazón con tetralogía de Fallot pues va a ser hipertrófico. Eh, Como les dije, por la hipertrofia del ventrículo derecho va a presentar el corazón una forma de bota. También la aorta proximal va a estar dilatada, el tronco de la arteria pulmonar va a estar con hipoplasia y la pared del ventrículo derecho, como lo podemos ver en esta imagen, este, va a estar también con hipertrofia. La comunicación interventricular va a ser grande y va a ser cerca de la porción membranosa del tabique interventricular, como lo habíamos visto en el tipo de comunicaciones interventriculares de la porción membranosa que les había comentado también. Y por último, hablemos de la coartación de la aorta. Esta va a ser un estrechamiento total que casi siempre se va a producir inmediatamente por debajo del punto del origen de la arteria subclavia izquierda. Esto en el lugar de salida del conducto arterioso. Esta patología va a ser 5 veces más frecuente en el género masculino, se va a relacionar también con la válvula bicúspide y va a tener una asociación importante con el síndrome de Turner. Vamos a presentar dos formas, que va a ser la preductal o también llamada del lactante, y la postductal o llamada o también que se presenta en los adultos. Como les comentaba, vamos a tener dos tipos importantes, la preductal y la postductal. En la preductal vamos a tener estenosis circunferencial del segmento aórtico, que va a estar localizado entre la arteria subclavia izquierda y el conducto arterioso. Vamos a presentar un tronco pulmonar dilatado y el ventrículo derecho va a estar hipertrófico. En la postductal adulta, la aorta se va a quedar estenosada de forma abrupta, esto por un reborde de tejido adyacente del ligamento arterioso no persistente. Y va a ser en esta diferencia del tipo preductal, vamos a tener el ventrículo, izquierdo hipertrófico. Las características clínicas de los dos tipos de coartaciones, pues las tenemos de este lado. Es importante mencionar que en la coartación se presenta conducto arterioso persistente, entonces también de aquí vamos a diferenciar las características clínicas. En la fase preductal con conducto arterioso persistente se va a presentar en las fases tempranas de la vida. Los pacientes pueden presentar cianosis localizada en la mitad inferior del cuerpo. Y la coartación postductal con conducto arterioso persistente puede ser asintomática y no va a ser detectable hasta una edad adulta avanzada. Se presenta hipertensión de las extremidades superiores con pulsos débiles, hipotensión relativa en las extremidades inferiores, o sea, va a ser lo contrario. Y también vamos a poder observar circulación colateral alrededor de la coartación que va a presentar el paciente.